Y seguimos aquí en Sapiens y vaya, hace unos días, qué entrevista, ¿eh? Me habéis bombardeado, y lo digo con todo el buen sentido de la palabra, a peticiones de que haya una segunda parte. Y cómo no va a haber una segunda parte con Tristán Castell de Pinós. Tristán, muy buenos días y bienvenido nuevamente a Sapiens. Bueno, pues muchísimas gracias por esta nueva oportunidad y espero que hoy podamos seguir interesando a nuestros oyentes y levantando un poco el velo de la conciencia y del misterio. Porque este velo, y déjame reiterar lo que decía, cómo han cantado, ¿eh? Has cautivado a los miles de seguidores de Sapiens en directo, a través de los podcasts, a través de los canales alternativos de difusión como YouTube, a través de las redes sociales. ¿Cómo ha gustado la información que has aportado? Porque ves cuando una persona pues ha investigado, ha estado in situ, y cuando tocamos estos campos tan apasionantes como los esenios, la figura de Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, etcétera, y te dan datos y te dan pruebas y te lo contrastan, esto es una gozada, la verdad. Tristán, ¿por dónde podríamos retomar el hilo conductor de los esenios? Bueno, pues yo, digamos, rearía un poco el sendero y empezaría un poco por donde empezamos la otra vez y entraremos en algo que supongo que hoy va a sorprender a muchísimos de nuestros oyentes, y es en la relación de los esenios con una ciencia muy avanzada, ¿eh? Es decir, normalmente los esenios se piensan que eran gente de paz, que se dedicaban a una vida contemplativa, eran los famosos terapeutes, los sanadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy mucho más cerca de la tesis de que ellos practicaban una ciencia avanzada. Y posiblemente pues hoy hablaremos de radiación, hablaremos de radioterapia, ya sé que eso suena a mundo contemporáneo, pero eso es justamente lo que, digamos, nos va a dar una vuelta de tuerca importante a este misterio de los esenios, ¿no? Qué maravilla, porque la ubicación de esta comunidad, hablabas en el primer programa de que se les tachó de secta a esta comunidad de personas sabias, porque una cuestión, su ubicación y su, podríamos decir, exclusividad, ¿a qué atendían? Bueno, yo creo que, tal como comentamos la otra vez, hay una historia previa, ¿eh? O sea, en los esenios bíblicos que están tan, digamos, pegados al descubrimiento de los papiros y de los manuscritos de Qumran. Y en estos momentos, más que eseniología o semitología, tendríamos que hablar de qumramología, ¿no? Porque es que realmente el debate que se abrió a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y de su progresiva y lentísima traducción, pues sigue pues absolutamente abierto, ¿no? Pero siempre he pensado que esta comunidad místico-científica venía de otra parte, hay unos antecedentes, sabes que hay muchas hipótesis que ya comentamos la otra vez. Tenemos la hipótesis india, que es absolutamente importantísima. Mencionamos el libro de Andreas Faber-Kaiser de Jesucristo vivió y murió en Cachemira. No nos dio tiempo a redondear un poco esta información, porque, claro, esto quedaba, digamos, como una especie de seta solitaria, luego volveremos a hablar de las setas mágicas, seta solitaria en el mundo editorial, ¿no? Que como si fuera Andrés Faber-Kaiser el único que se hubiera manifestado en este sentido. Tenemos justamente a uno de los grandes científicos y digamos, un ramólogo absolutamente consagrado con unos libros interesantísimos, que es Hugh Schonfield, que dedicó una parte muy importante a la tesis Cachemira. Es decir, que aquí pasamos, digamos, a un estudio más avanzado o quizás más legitimado como científico. Y más allá de todo eso, y para reforzar un poco esta primera tesis, la hipótesis india, que tiene ida y venida, hay textos, digamos, post-evangélicos o post de los hechos de los apóstoles, que comentan que Tomás, que curiosamente Tomás Dídimo, que curiosamente en hebreo Tomás quiere decir, el nombre hebreo es Tamoa, que quiere decir gemelo, y también curiosamente
este segundo, digamos, adjetivo dídimo en griego también quiere decir gemelo, es decir, que si lo leemos literalmente es gemelo, gemelo, pero gemelo ¿de quién? Todo el mundo pues habla de que posiblemente si hubo un Jesucristo real, que todo esto sigue siendo un gran interrogante, desde que Robert Tambelen hizo su libro bomba, Jesucristo, el secreto mortal de los templarios, pues este segundo hermano gemelo, que probablemente eran iguales, y por eso eran reconocidos como dídimos, él se dedicó pues a difundir el pensamiento supuestamente cristiano por las tierras orientales, y autores defienden de que llegó también a Cachemira, donde murió, curiosamente, según dicen, asesinado, lo cual también podría sustentar la tesis de que los esenios o los seguidores de los esenios buscaban un camino iniciático que los llevaba al Himalaya, o que quizás un solo de ellos fue el que llegó a Srinagar, y entonces es el que está en la tumba famosa de Jesucristo. Puede ser Jesucristo o quizás puede ser su hermano, el dídimo, el tamoa, el gemelo, ¿no? Pues empezamos por eso, ¿no? Hay demasiadas cosas antes de Qumran como para hacer, digamos, simplificar el tema, ¿no? Pero bueno, con que todavía estamos en el tema qumramita, y que sigue siendo una fuente inagotable de conocimientos y de misterios, yo creo que estos seres, los Mesentiu, de los que hablan los egipcios, los hombres del hierro, los hombres del norte, o sea, su gran especialidad era el conocimiento de los minerales, y como científicos de la época además conocían la botánica sagrada y la botánica secreta, entre las cuales y más importantes aplicaciones existen las puertas de la percepción, como decía Aldous Huxley, las amanitas y otras muchas especies vegetales que son una fuente de acceso a visiones místicas, ¿no? Entre ellas, el hashish, que es el que supuestamente tomaban los hashashin, pero qué curioso, que fonéticamente entre Sheni y hashashin hay una cierta similitud fonética. Bueno, y de hecho, la palabra asesino procede de aquella secta bueno, que podrían ser un poco como aquellos guerreros japoneses, los ninja, ¿no? Los Hassassin. La palabra asesino viene de los Hassasins. Exacto. Que vivían supuestamente en una montaña, que podría ser perfectamente el Sinaí, por ejemplo, y que allí vivían regidos por un gurú, al que le llamaban pues el maestro de la montaña, y que porque también tiene una cierta similitud con esta idea que se recoge en los documentos de Qumran del maestro de justicia. O sea, aquí hay una serie de similitudes que plantean una cantidad de interrogantes todavía, supuestamente para explorar, ¿no? Hay otra cosa que también es muy importante. Buscando similitudes fonéticas entre los hashashin, los esenios y los sufíes, encontramos que hay como una especie de liaison, que dicen los franceses, ¿no? Hay un hilo que nos va reuniendo a tres grupos muy importantes, y esos tres grupos muy importantes, sin excluir por descontado los esenios, creo que fueron la gran inspiración de la orden templaria, ¿no? Pero bueno, esto ya es un tema, es un nuevo camino que tiene un recorrido muy largo, ¿no? Y entonces yo creo que estos Mesentiu, que son digamos un colegio iniciático, mistérico, itinerante, en su búsqueda encuentra, digamos, el lugar de sus sueños. Porque qué lugar más interesante puede haber para aquellos geólogos primigenios, aquellos grandes estudiosos de las sustancias que podían trasladar al ser humano a una visión extática, trascendente, a una visión mística, que una zona castigada por una catástrofe nuclear, que es el Mar Muerto. O sea, cada vez, digamos, hay más científicos que dan por sentado y seguro que si existió realmente, digamos, este castigo bíblico de Sodoma y Gomorra, el sitio era ahí.
en el Mar Muerto, ¿no? Y de hecho hay ahora alguna población que se llama Sodoma en la parte jordana y que está pues en las cercanías del Mar Muerto, ¿no? Pero todo eso que es lo que creó pues una evaporación brutal de un mar interior que debía ser infinitamente mucho más grande, concentró todos estos oligoelementos y la materia que se fue añadiendo por el Jordán, rellenando poco a poco en disolución este plasma creado de una forma artificial por una fuente radioactiva muy importante, y esto creó alrededor del Mar Muerto primero una zona de radiación importante y después una zona de transformación de metales en, digamos, primigenios o rocas primigenias, en pectitas, en oligoelementos, es decir, el paraíso de un químico, el paraíso de un científico de aquel tiempo. Y esto yo creo que es, era como encontrar el chollo de su vida, porque estaban en una zona, digamos, en la mayor tienda de productos químicos avanzados que se podía encontrar en la Tierra en aquellos momentos, ¿no? Un mar salado de 80 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho y con todos los elementos, los vestigios de esta transformación por radiación intensa diseminados alrededor suyo. Y esa es la razón por la que creo que ellos buscan esta altura. Muchos han querido ver en la construcción de la Herbit Qumran, ¿no? De las ruinas ahora que vemos de Qumran, una posición militar, cosa que yo tampoco descarto. Hay que recordar que uno de los textos encontrados en la campaña arqueológica que siguió al descubrimiento de los primeros manuscritos se llama el manuscrito de la guerra, es el libro de la guerra, en el cual se habla del Armagedón, de la guerra final, ese famoso Armagedón que sobrevuela constantemente la mentalidad de los judíos y hoy por hoy casi la mentalidad occidental, llegar a ese momento crítico del enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal con una solución final, con la guerra súper destructiva. Y después, ¿qué hay que hacer cuando llegue el Armagedón? ¿Cómo se debe actuar? Es decir, prácticamente, digamos, es un manual como el arte de la guerra, ¿me entiendes? Pero a lo esenio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y por lo tanto, yo no descarto que esta colectividad fuera una colectividad soldado místico, más que monje místico, o monje soldado al estilo templario, y por eso me he referido a que pudieron también ser inspiración de los templarios, ¿no? O sea que estamos hablando de una ubicación con unas características singulares en las cuales, debido pues quizás a una detonación y quizás artificial o inducida de nuclear, allí se conjugó pues una serie de reacciones químicas a nivel botánico, a nivel de minerales, que hizo que aquello fuera como un vergel de la alquimia. Exacto, sí, sí. O sea, llegaron a la droguería más importante establecida de aquel tiempo, ¿sabes? O sea, barra libre total. ¿Qué había allá, por ejemplo? Háblanos de algo que dices y que has investigado. Dices, pues mira, este tipo de mineral producía unas propiedades X, por ejemplo, no sé. Yo no soy un gran especialista en mineralogía y paleontología, pero tengo algunos conocimientos muy superficiales, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que todo en estos momentos está totalmente asumido y domesticado el uso de las sales y del barro del Mar Muerto como elementos cosméticos muy avanzados. Y no sé si has tenido la suerte de probar, metes un baño con sales del Mar Muerto y realmente es mucho más relajante que con cualquier otro tipo de sal, ¿no? Bueno, te puedo decir que es una práctica habitual cuando descubrí el poder, porque ya no es un secreto, es el poder de un agua más o menos pura, con 1,5 kg, 2 de sal aproximadamente, cómo se conjuga allí una ósmosis celular
impresionante. O sea que esto ellos ya como quien dice como terapeutas, como sanadores, ya lo conocían. Y era increíble, ¿no? Pero hay algunas singularidades al respecto, ¿no? O sea, bueno, termino con la descripción. Las sales que contienen pues de todo, contienen boro, potasio, molibdeno, o sea, metales extraños, no habituales encontrar en soluciones salinas, digamos, comunes, ¿no? Después, las sales son muy importantes porque de alguna forma es la concentración cristalina de un plasma previo, ¿eh? Por eso cuando tú coges una bañerita con agua más o menos que no esté muy clorada y le pones 1 kilo o 2 de sal marina verdadera, sin ningún tipo de modificación, pues bueno, cuando te entras ahí dentro, pues bueno, se produce, pues eso que dices tú, un proceso osmótico, ¿no? Y entonces ese proceso osmótico incluso pudo haber llegado, como sabemos, por algunos hallazgos arqueológicos, al descubrimiento de unas formas de baterías sencillas que podían haber producido corrientes eléctricas suaves. Y entonces ahora nos encontramos ante, digamos, ante un centro de curación espectacular para lo que era su tiempo. Y entonces, ¿qué más hay en alrededor del Mar Muerto? Bueno, hay una cantidad de arenas fundidas, se llaman tectitas, que son sílice muy puro. Muchos sanadores y en muchos, digamos, alquimistas han buscado siempre los meteoritos. Entre los meteoritos también hay los que se llaman tectitas, que tienen una composición similar, y eso favorece, digamos, una metalurgia absolutamente extraordinaria. Se dice que el secreto de los famosos vitrales alquímicos de las catedrales francesas era justamente esto, o sea, haber fundido tectitas, y eso es lo que daba a la pasta de vidrio esa capacidad transmutativa y además una capacidad sanadora también, ¿no? Bueno, pues esto lo tenemos abundantemente, arena fundida en forma de tectitas, y algo muy interesante. Hay un mineral que se llama trona, tiene un nombre así con poco rorote, que este mineral es, digamos, una formulación de un carbohidrato de sodio. Entonces, esto que los egipcios ya conocían como natrum, entonces es lo que, unido a las sales puras, digamos, del mar, y en este caso del Mar Muerto, que tiene unas concentraciones absolutamente extraordinarias, es lo que produce con una serie de procesos depurativos basados en unos lavados constantes de agua y en decantaciones, el oro monatómico. Vaya, acabas de hacer Diana en uno de los misterios de la historia, que se dice que hay personalidades de gran influencia a día de hoy que consumen oro monotómico o conocido antiguamente como el Hormuz. Cuéntanos, esto es un tema apasionante, Tristán. Bueno, desgraciadamente hay muchos de la gente que está en el pico del poder que consume otras cosas bastante peores. Pero esto quizás podamos ocuparnos otro día de la descripción de, digamos, toda esta química regenerativa, digamos, un poco perversa, ¿no? Danos un flash, que la desconocemos. ¿De qué se trata? Sí, brevemente. Pasamos muy por encima, porque no me quiero quedar aquí, porque el tema de los esenios, digamos, todavía nos sigue interesando mucho y hay muchas cosas que decir. Paso por encima por el tema del adenocromo, ¿eh? Pero sí que es cierto que el oro monotómico, bueno, ha sido algo que a partir de un cierto momento que se redescubrió. Pensemos que prácticamente ha sido el redescubrimiento del oro monoatómico, o viene por la canal de la alquimia. Yo la primera vez que vi oro monoatómico fue en el estudio de André Malby, la persona que me presentó Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Es el primero que me mostró, él en su laboratorio alquímico había precipitado oro monoatómico y me lo mostró. Yo en aquel tiempo era en mis épocas más primerizas, estaba absolutamente retoño verde, pero retoño verde y mucho, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que lo vi. Entonces nos encontramos con esto, y esto nos une un poco con la idea de los Mesentio, de los hombres del norte, la teoría esa que también André me dijo, no, es que los esenios no eran
eran hebreos, esta gente venían del norte de Europa, y que sigue pareciendo, ahora mismo, decirlo y decirlo en público es muy arriesgado, pero es que hay como unos nexos de unión que parece ser que sí que nos van conduciendo desde el norte de Europa hacia Cachemira, ¿no? Y uno de estos se produce en la península del Sinaí. En la península del Sinaí, que es donde pasa toda la juerga bíblica de la entrega de las tablas de la ley, las zarzas ardientes, la voz que baja del cielo, el no sé qué, el no sé cuántos, el no sé qué, resulta que uno de los grandes arqueólogos del siglo XIX, principios del XX, Sir William Flinders Petrie, oyó, también un poco excitado por el relato bíblico, pero oyó que realmente en la zona del Sinaí debía haber algún templo secreto cerca de unas minas importantes que había en el Sinaí. Entonces, en 1904, era ya un arqueólogo de prestigio, consigue montar una campaña en el Oreb, que es como se llamaba en aquellos tiempos el Sinaí, y entonces, efectivamente, busca una zona donde hay unos vestigios de minas, y entonces ahí encuentra unas ruinas, excava, limpia, y para su sorpresa más absoluta, no encuentra lo que él esperaba, un templo egipcio clásico. Encuentra, sí, una cueva que está organizada como si fuera un templo en el que hay, digamos, un culto a Hathor, que era esa diosa bovina que llevaba el disco solar Ra entre los cuernos, lo cual nos acerca también un poco al relato bíblico y al culto al becerro de oro. Y se encuentra esto y después algo que no entiende. Encuentra crisoles, encuentra depósitos, encuentra mesas de trabajo en piedra, todo muy bien estructurado. Hay algunas plantas levantadas de este espacio y evidentemente es un lugar totalmente, digamos, aparte de las estructuras arquitectónicas que conocemos de Egipto. Y después, otra cosa que me parece todavía más misteriosa es por qué en un lugar tan perdido. Porque sabéis que la zona montañosa del Sinaí, curiosamente muy parecida a Montserrat, a pesar de que su estructura geológica, la composición de sus rocas es diferente, pero es muy parecida a Montserrat, pues ahí en el sur, en la península del Sinaí, tan apartado, digamos, de los centros de gobierno y de los centros religiosos del Egipto clásico, se producía algo que Sir William Flinders Petrie encuentra y no sabe lo que es. Encuentra unos depósitos llenos de un polvo finísimo blanco y que él primero, sin saber nada del oro monatómico, ¿me entiendes?, piensa que es el resultado de algún proceso de refinación de algún metal, pero claro, no sabe qué es, ¿no? Y sabe que en esa zona había minas de cobre, hay canteras de lapislázuli, por cierto, hay minas de estaño, y entonces pero no sabe realmente qué es eso. Y yo creo que quizás en esa zona hubo también algunas minas de oro que, digamos, produjo la forma de obtención del oro monatómico más pura, que es la fundición y refundición del oro mineral hasta convertirlo en un polvo blanco, ¿no? Más tarde, después de que, desgraciadamente, los arqueólogos y los obreros de Flinders Petrie hubieran diseminado todo ese material, con el cual ya no teníamos más tarde ni tenemos la posibilidad de analizar realmente qué es lo que era, entonces él se da cuenta que en algunas pinturas, en algunos frescos, tumbas, templos, en algunos relieves, se les ofrece a los faraones unos platos con unos conos de un material que no sabemos lo que era. Y entonces después hemos deducido que era el alimento sagrado de los faraones, el oro monatómico. Pero el oro monatómico hay otra forma de conseguirlo, y que es a través del plasma marino y con ese mineral que se encontraba en el Mar Muerto, que era la trona, el carbohidrato del carbohidrato de sodio. Y entonces nos encontramos que estos mesentiu,
que seguramente habían trabajado en esa zona de Horeb, del Sinaí. Flanders Petrie también encuentra unos escritos extraños en símbolos totalmente extraños, que él en un principio piensa que son cananeos porque hay algún símbolo que lo liga con los alfabetos fenicios, pero después en el interior de las minas encuentra escrituras en un alfabeto que él desconoce totalmente y que hoy día, viendo, digamos, los signos que encontró en el interior de las minas, pues los que hemos trabajado tanto tiempo en las runas, tú ya sabes que últimamente pues he hecho un libro que se llama El guerrero asceta y las runas, pues lo que encuentra Flanders Petrie en el interior de las minas del Horeb, ¿me entiendes?, son runas, con lo cual vendría a sustentar la teoría de que estos Mesentiu eran hombres del norte o hombres que tenían una ciencia secreta de la Atlántida que iban de alguna forma transmitiendo o dispersando por el mundo, ¿no? Y estos son los que después harán el hallazgo de su vida, o sabrán, o serán, o en una canalización, o por algún tipo de información, se acercan al Mar Muerto y descubren ese inmenso paraíso químico que hay y que hoy día sigue siendo una fuente de explotación muy importante tanto del gobierno israelí como del gobierno jordano, incluidos los materiales radioactivos, ¿no? Y entonces allí se deciden a montar un templo de transmutación-sanación, que esto es la parte que nos interesa a nosotros, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen, no? Tú conoces bien la historia de Masada y de la caída de la fortaleza. Sabes que uno de los digamos hechos que hizo que realmente decidieran a rendirse fue el agotamiento no tan solo de los víveres sino del agua, porque la fortaleza de Masada prácticamente solo se podía abastecer de agua de lluvia. Había una cisterna inmensa. En algún lugar están cuantificados los litros de agua que había, pero resistieron dosificando y lo mismo con las adversidades del clima durante 2 años hasta la caída de Masada. En el caso de Qumran, la cosa es infinitamente mucho más curiosa. Existen unas fuentes de agua en sus cercanías, pero atención, de agua salada. No muy intensa, pero agua con concentración salina. Y estas fuentes son las que ellos van a utilizar, creando un sistema hidrológico absolutamente de una modernidad absoluta. Taladrarán rocas, crearán canales para aportar esta agua ligeramente salina. Ahora pienso así como de memoria en las fuentes del Vichy catalán, ¿no?, que tienen agua con una presencia de sal importante, pero en su caso debía ser mucho más importante. Y lo más sorprendente de las ruinas de Qumran no es que hubiera podido haber un scriptorium como dedujo el dominico Roland de Vaux, porque con sus pajas mentales de buscar un monasterio y encontrar cosas que se parecieran a los monasterios que él había conocido. Pues, ¿qué hay ahí? Aparte de todo eso, hay una torre de defensa muy importante, con lo cual nos hace pensar que no eran muy confiados. Hay un gigantesco horno que todo el mundo ha dicho que sí era un horno de cerámica, porque eran fabricantes de cerámica. En fin, muchas estupideces se han oído y quizás la mía sea una más, ¿no? Bueno, lo que está claro, al menos yo deduzco que ese descomunal y moderno horno por aquellos tiempos era un horno que se buscaba alquimia, se buscaba la fundición o refundición hasta encontrar pues lo que podíamos, y tú has comentado, este oro monoatómico, Hormuz. Claro. Bueno, en realidad la palabra Hormuz es, digamos, digamos, un grupo de letras que encabezan las sílabas que describen, digamos, la composición de los materiales monoatómicos, ¿no? Porque, claro, lo que ocurre en la fundición del oro se produce oro puro monoatómico, pero en la transformación del plasma marino es mucho más interesante porque aparecen otros elementos monoatómicos como el cobalto, el zinc, incluso el mercurio. Es muy interesante el tema. Yo cuando hablas, y permíteme Tristán, es que esto es apasionante, del oro monoatómico y del plasma marino,
Yo supongo que todo el mundo se habrá fijado cuando vas a la playa que hay como unas laminitas que brillan y que son como oro. ¿Quién no se le ha ocurrido más de una vez decir, si hubiera un tipo de imán que puedes irla recogiendo, vete tú a saber si tendremos alquimia en estado puro? Bueno, a ver, en el tema de las playas, generalmente, de las muchas de las que conocemos nosotros, al menos en la zona de Cataluña, hay una parte de las playas que proviene, digamos, de la disgregación del granito, ¿eh? El granito que va, digamos, se va descomponiendo, luego habrá una roca que se llama grés, que ya se van rompiendo, la granulometría se va separando, y la formación del granito, pues básica es cuarzo, feldespato y mica, ¿eh? La mica, que es otro material absolutamente misterioso. Hay que pensar que en las pirámides de Teotihuacán se han encontrado unas láminas de mica intercaladas entre los niveles de las pirámides, todo eso llegamos a otro día. También muchas veces lo que vemos en la playa son estas pequeñas laminitas de mica procedentes de la descomposición del granito, ¿eh? O sea, bueno, si fuera oro también sería muy interesante, por descontado, ¿no? Pero quiero decirte que el oro monatómico que procede del plasma marino no procede, digamos, de una precipitación mineral de oro, sino que procede, digamos, de la descomposición monatómica del plasma marino, ¿eh? Es un tema químico un poco complejo en el que yo no domino para nada el mundo de la física química, pero que es muy apasionante porque es la puerta de la regeneración celular y después es la puerta, es el freno a la muerte. ¿Sí? Y por eso hay tanta gente que persigue el oro monatómico o el Hormus, que se puede comprar. Yo recomiendo una formulación de Hormus muy buena, que está hecho con sales del Mar Muerto, que es el tema que a nosotros nos interesa, y curiosamente en España lo vende una empresa formada en la isla del Hierro, en Canarias, y que bueno, que para cualquiera que busque un poco el hormo será fácil encontrarlo por internet. Yo recomiendo el consumo de este, ¿no? Pero volvamos al tema de Qumran, ¿no? Y nos quedan 5 minutos, amigo mío. ¿Perdón? Y nos quedan tan solo 5 minutos. Pues tendremos que hacer alguna cosilla. Pero me interesa mucho en esos 5 minutos describir que esos canales y esa estructura son estructuras de decantación, de aceleración y de ralentización de los flujos de agua, porque esta gente hacía alquimia del agua con los materiales del Mar Muerto. Y eso producía, tenemos una de esas cisternas que tiene unos escalones que van abajo, es la estructura clásica de las mikvés hebreas, que todo el mundo ha dicho, sí, pues mira, había una mikvé. No, eso realmente era una piscina de regeneración de verdad. O sea, tú te sumergías en un material, en un plasma reconstruido monoatómicamente, e incluso yo llego a pensar que había gente en estados críticos de salud que acudían ahí, y que probablemente, y de una forma ya al final de sus vidas, irrecuperablemente morían, y eso es el origen de la gigantesca necrópolis que rodea a Qumran, que ha llevado a todo el mundo de cabeza. ¿Me entiendes? Que como una comunidad relativamente pequeña, porque a la vista de las estructuras habitables que podían habitar allá, 50, 60, pongamos 100 personas, que haya en la extensión cercana a Qumran más casi 2.000 tumbas, aunque hay algunas que se atribuyen metidas a tumbas beduinas, pero tampoco se ha hecho una campaña arqueológica absolutamente, digamos, seria de datar con carbono 14 y buscar. Ya entiendo que es un proyecto súper caro y que total para lo mismo llegar a un resultado que tampoco acabaríamos de entender. Pero yo creo que nos encontramos a un centro importante de psicotransformación, porque no tan solo es por el oro monatómico, sino es por lo que hablamos el otro día, que es el descubrimiento de John Marco Allegro, el gran especialista de los rollos de cobre, otro de los grandes misterios de Qumran. Una pena que no tengamos tiempo para hablar sobre el rollo de cobre, porque nos vuelve a entroncar ese material tan misterioso y único. No hay otros rollos de cobre encontrados en las excavaciones en la zona de Israel y Palestina. Entonces hay un solo rollo de cobre. ¿Y cómo se escribió ese rollo de cobre? Hay muchísimo
para hablar de todo esto. John Marco Allegro, que es el que encuentra que en los rituales descritos o en las ceremonias sagradas descritas aparece el hongo, la manita muscaria. Y en ese sentido, yo tengo que decir que para mí, ¿entiendes?, el Qumran es otro, digamos, santuario eulésico. Ya sabes que en Grecia pues había el santuario de Eulesis, donde se inducía a sueños inspirativos, incluso en comunidad, como en esa película maravillosa de Christopher Nolan que se llama Inception, que recomiendo a todo el mundo que la vea 20 veces, y que a través de un alucinógeno muy sencillo que era el cornezuelo del centeno. En nuestro caso era la manita muscaria, que fue, sin lugar a dudas, el inicio de la Eucaristía, porque el pan es simplemente de la Eucaristía primitiva, es una mezcla, es un blini mezclando harina de manita muscaria seca. Y el vino no es otra cosa que el disolvente más inmediato que se tenía en aquel tiempo para disolver también harina de amanita muscaria, lo cual producía unos trances extáticos y unas visiones trascendentes muy profundas, ¿no? Y aquí creo que este es el verdadero secreto de Qumran, ¿entiendes? Es y es lo importante, es lo verdaderamente importante. Es un lugar de la tierra para tocar el cielo y para apartarse de la muerte. Dicho de forma criptográfica, nos queda claro. Me haces pensar, ahora que hablas de estas setas alucinógenas, bueno, hay estudios recientes de la maná, ese pan bíblico que cayó del cielo, si no tendría alguna relación, porque parece ser que después, al poco, olía muy pestilentemente, se degradaba muy rápidamente, si no se ingirió o cayó o se pulverizó una especie de producto así desde el aire. Amigo mío, nos queda un minutito de programa. Resumiendo, ¿qué nos podrías decir sobre los esenios en este gran misterio que casi ya te invito a que en el próximo Congreso Sapiens nos aportes, nos volques toda esta información tan extraordinaria que has recopilado? Sí. Bueno, sí que es cierto que el maná, bueno, hay muchas cosas a hablar sobre el Arca de la Alianza, que posiblemente ya contenía unas cantidades importantes de oro monoatómico en el interior, y que el maná, tal como está descrito, y los que conocemos de alguna forma el proceso de precipitación, hay muchas formas de precipitar el oro monoatómico, el proceso de precipitación a base, ahí se puede hacer también con sosa cáustica, pero en aquellos tiempos en el desierto lo que tenían más a mano era este material, el natrum, el carbonato de sodio, ¿no? La precipitación básica de todo eso es una masa, antes de que se convierta, de secarlo totalmente, se convierta en polvo blanco, es una masa mucilaginosa, es es un moco, por decirlo de alguna forma, blancuzco, ¿ves? Que es como un yogur, por decirlo de alguna forma, la textura, y que eso es lo que yo creo que de alguna forma alguna ave nodriza extraterrestre que guiaba a esta gente. Otro día hablaremos, si nos da tiempo, o en algún otro encuentro del tema Mohenjo-Darro, que queda totalmente superpuesto digamos, al relato bíblico, y que nos vuelve a entroncar otra vez, digamos, el litoral judeo mediterráneo con Cachemira. Pues creo que el maná tenía, digamos, este tipo de constitución, que estas naves nodrizas que de alguna forma guiaron a esta gente a hacer no sé qué, porque si tardaron 40 años debían tener el GPS bastante estropeado, pero bueno, esto lo hablamos otro día. Y tanto que sí. Una nube los guiaba de día y una luz los guiaba de noche. Una cosa muy sospechosa, si más no muy misteriosa. Tristán Castell de Pinós. ¿Cómo, cómo desaparece el tiempo, cuando te escuchamos? ¡Qué maravilla! Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que cuando hablamos de estas cosas conectamos con un tiempo trascendente. Y es un tiempo de una calidad totalmente distinta. Es lo mismo que la meditación o que los trances extáticos en lugares especiales. El tiempo desaparece totalmente, O sea, se contrae. Con lo cual,
pues bueno, deben tener razón los físicos con la teoría de las cuerdas, ¿no? Que hay una contracción constante del espacio-tiempo, ¿no? Ni más ni menos. Tristán Castell de Pinós, muchísimas gracias y ya te emplazamos a que nos vengas a hacer una conferencia en el 12º Congreso Sapiens, evidentemente que sean plazas limitadísimas y que te podamos, pues bueno, seguir preguntando en próximos programas. Tristán, muchísimas gracias. Bueno, pues un abrazo y gracias a todos los oyentes que se han interesado por mis relatos y espero que, pues, en fin, que todos que puedan seguir un poco estos caminos del misterio, que repito, que son los que hacen valorar verdaderamente el tiempo de la vida. Y tanto que sí. Repito, muchísimas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.